digamos, puede haber cuestionamientos, esto, lo otro, pero el juicio político no. Es un límite que... Además, yo creo que todo este proceso lo que hizo fue intentar fabricar un chivo expiatorio. Que esto es lo que ocurre. Si ponemos toda la culpa en un lado, este es el responsable de todo. Y nosotros quedamos afuera. ¿Qué es lo que le pasa a los legisladores? Los legisladores en realidad son parte del problema. A ver, ¿qué leyes modificaron, modernizaron? ¿Qué sistema cambiaron? Nada. Nunca les preocupó el tema, ni antes ni después de Cromañón. Entonces ellos así quedan al margen. Levantan el dedo acusador, la culpa está allá, y con el chivo expiatorio tranquilizan conciencias. Aníbal, acaba de llegar Víctor Hugo de Europa, fue a transmitir el partido por Continental entre Argentina e Inglaterra, ya está con nosotros y quiere hacerle una pregunta. ¿Cómo no? Te está escuchando Víctor Hugo. Darío Olivar. ¿No tienen la sensación en algún momento de que tardaron mucho en defenderse ustedes? No. Es muy difícil que en un momento de fuerte dolor, y que eso fue los primeros meses, entrar algún argumento en la sociedad. Es muy, muy difícil. Uno podía decir, yo decía, en algún momento sugerí que todo el tema de inspecciones contra incendios era de bomberos, lo cual es cierto. Y digo, el gobierno de la ciudad no tiene bomberos, ni saben los inspectores de tema de incendio. Y cuando dije eso, decía, Ibarra le tira toda la pelota a los bomberos. O sea, había un grado de crispación y sensibilidad, lo cual es lógico, porque era una tragedia la más grande. Y frente a eso, Aníbal, ustedes no cometieron el error de contar votos y no creer que jamás iba a ocurrir una situación política como la que se dio en este momento, y perdieron tiempo en la verdadera discusión que hay que implantar en estos casos, e incluso con las responsabilidades que involucran a los propios familiares, que alguna culpa todos los padres siempre tenemos y de alguna manera la culpa no la quiere nadie, y concentrándola en determinado tipo de personas, quizás aliviamos las cargas de cada uno de nosotros. A mí me da la impresión de que ustedes hicieron un conteo en determinados momentos, o quizás esto es injusto, pero no pensaron, usted no pensó nunca que iba a llegar a esta situación. Puede ser, yo tomo algo muy valioso que usted dice, en términos de que es muy difícil analizar las responsabilidades colectivas. ¿Qué hizo cada uno, dejó de hacer? Y por el hecho de ser padres de chicos que murieron, que el más terrible dolor, entonces no había forma de analizar siquiera a aquellos que dejaban a los hijos en el piso de un guardarropa, o el hecho de las propias conductas riesgosas de los adolescentes, de los chicos, que era tirar bengalas en cuanto recital había. Esto nunca estuvo sobre la mesa. La relación difícil, yo soy padre de hijos adolescentes, con los hijos adolescentes, y entonces los límites que nosotros no le podemos poner, queremos que se lo ponga el inspector o que se lo ponga el Estado. Digo, este debate no estuvo, tal vez nosotros tampoco lo promovimos, pero convengamos que era muy difícil, porque en esta sociedad, y es lógico, aquel que pierde un hijo se siente como habilitado para cualquier discusión y como para justificar cualquier cosa. Creo que no es correcto, pero bueno, yo no es que haya pensado que esto no iba a llegar. Yo di el debate cuando hice la contestación a los cargos de la legislatura, hice una conferencia de prensa, salí por todos los medios. Yo personalmente contesté, no se lo delegué a ningún abogado porque sentía una responsabilidad personal en esa contestación. Y la verdad que creo, y lo digo con sinceridad y con la relatividad que tiene que lo hago yo, no hay un solo cargo dirigido que pueda ser directamente al jefe de gobierno con relación a esa tragedia. Creo que en este caso también en la Ciudad de Buenos Aires se analizan las cosas, o en este caso con una particularidad. A nadie se le ocurre, no sé, plantearle a Solá que es el responsable de la muerte de los 30 y pico de reclusos en la cárcel de Magdalena, y eso que la cárcel es una cárcel pública y Cromañón es un lugar privado. A nadie se le ocurre porque es un disparate, pero bueno, pareciera que no es un disparate decir que el jefe de gobierno es inspector, no hay delegación de funciones, que es policía, que es bombero, digo, y esto es lo que ocurrió en este caso, porque cuando se conforma lo del chivo expiatorio, cuando hay quienes exacerban ese dolor de víctimas, que insisto, no, el dolor es de todas las víctimas, pero hay actitudes que no lo son. Yo ayer cuando di la conferencia de prensa había varias víctimas de Cromañón, familiares de víctimas fatales, que estuvieron allí, algunos con mucha emoción porque entendían que la situación era injusta en términos como se había planteado,
pero yo no llamo nunca a un periodista para retratar esas imágenes o para hacer esos reportajes, porque me parece que, así como no quiero que se especule con el dolor del otro lado, yo no lo hago. Gracias, No, gracias y suerte. Ibarra, son muchas las preguntas, espero que nos tenga paciencia. Desde la sociedad, desapasionadamente, se lee lo siguiente: las instituciones están funcionando. Hay una acusación y usted tiene un espacio para defenderse. Es un hecho inédito, un jefe de gobierno que es sometido a un juicio político. Hay un título de esta mañana que dice: Ibarra perdió. Le pregunto, ¿Ibarra perdió? Yo no estoy de acuerdo en medirlos en términos personales esto. Acá me parece que hay una discusión más profunda que Ibarra sí o Ibarra no. Acá hay un jefe de gobierno, una tragedia que ocurrió, y cómo el sistema político de la Ciudad de Buenos Aires quiso poner toda la responsabilidad en ese jefe de gobierno, a tal punto de querer cambiarlo, decirle que se vaya. Y esto creo que los que están en discusión, no está en discusión una cuestión personal, Ibarra sí, Ibarra no. Ibarra, muchos dicen que hubo un fracaso político suyo, que hubo un fracaso político del gobierno nacional, que no lo pudo sostener, en virtud del acuerdo que venían manteniendo, y muchos también hablaban ayer de la falta de política en su entorno, en términos de no poder, a 5 años de gestión, poder tener una legislatura que le sea afín en términos políticos y que pueda votar a favor suyo. Por ejemplo, Ariel Schifrin, que fue el jefe de su bancada. Por ejemplo, Melillo, que tiene a su esposa como funcionaria y que al mismo tiempo jugaba al pádel con el jefe de gabinete, Raúl Fernández. O incluso el Chango Farías Gómez, que es un kirchnerista y que todo el mundo suponía que iba a votar sí, a favor suyo, esto es, no condenándolo al juicio político. ¿Y usted siente que en el fondo las espadas políticas le fallaron? A ver, también este es un proceso con muchas particularidades. Un proceso donde cuando se concedió 5 días de prórroga al jefe de gobierno, tiraron las vallas y generaron situaciones de violencia. Cuando hubo un legislador que dijo que no iba a votar a favor del juicio político, le rompieron la puerta al despacho, que hubo legisladores amenazados, amenazas de escraches permanentes, amenazas de muerte a mis hijos sin que ningún legislador hiciera absolutamente nada, ni antes ni después. Entonces, no fue un proceso normal de votación. Es decir, aquí, yo lo dije también ayer, hubo legisladores que votaron con miedo ayer, y el voto no estuvo definido por una convicción política, ni siquiera por una instrucción política, por miedo. Entonces, sí hay casos de fuerte hipocresía política. Milcías Peña estuvo un día antes de Cromañón en un brindis que nosotros hicimos en un club de Barracas, brindando por el espacio político y viendo cómo íbamos juntos a las elecciones del año 2005. Y en pocos días dijo, esta situación, que todos pueden cambiar. Ahora, si en el diciembre del 2004 era tan bueno el gobierno que quería conformar un espacio político, ahora no puede decir que yo me debo ir por lo que hice del 2000 en adelante. Entonces esto es lo que me parece que en todo caso falló. Fue una situación donde muchos legisladores vieron esto como espacio de proyección política. Este es mi trampolín. Se creyeron tanto eso, ese microclima, que dijeron, vamos si somos primeros candidatos en las elecciones. Y la sociedad lo procesa de otro lado, no sacaron el 1%. Es decir, Jorge Enríquez, que decía que también hizo de este juicio, no llegó a 0,25% de los votos. Aníbal, ¿esto se podrá, el juicio político me refiero, resolver antes del 10 de diciembre? Es una posibilidad, y yo lo que creo que debe terminarse con la incertidumbre institucional lo antes posible, y yo creo que la mayoría de los argumentos están expuestos ya sobre la mesa. Yo hice una contestación sobre esos cargos, se mantuvieron esos cargos, y creo que en todo caso hay una discusión política pendiente, pero no hay situaciones nuevas. Tengo, no la sensación, la convicción que acá un testigo más o menos no cambia nada. Es más, se decía de la falta de coordinación, de la atención de la emergencia, fue Aníbal Fernández a declarar, dijo clarito exactamente lo que yo venía diciendo desde el principio. ¿Y? Aníbal, escuchamos que usted habló de las responsabilidades que le adjudican, de que usted se siente un chivo expiatorio por un tema político de toda esta situación. La pregunta que quiero hacerle, tal vez sacándole un poco del traje de funcionario, es, sí. ¿Usted mirando para atrás siente algún grado mínimo de responsabilidad por lo que pasó? ¿O cree que solamente es un chivo expiatorio y que no tiene ningún tipo de responsabilidad? Cuando digo de chivo expiatorio estoy hablando de lo que significa poner todas las culpas para generar un cambio de jefe de gobierno.
Yo fui el único en todo este proceso que di la cara siempre, desde el primer día. Como les dije varias veces, me he reunido personalmente, en reuniones personales no masivas de 30 personas, con todos los familiares que lo han solicitado. He mantenido más de 150 reuniones, he estado en las casas de ellos, han estado en mi casa, en mi oficina, y en este proceso, como corresponde, también asumí responsabilidades políticas, porque ocurrió durante mi gobierno, y entonces no puede ser que yo sea responsable solamente de las cosas buenas que pasan. Sí debo decir que, así como he estado con muchos familiares y con los cuales pude hablar francamente y durante horas, hay otros que no he sabido, no le pude transmitir también que el dolor que ellos tienen uno lo comparte, y que también uno tiene un profundo dolor desde ese primer día, y que en todo caso también compartimos la búsqueda de justicia. Aquellos que ponen en mi persona esta bronca y este dolor, obviamente esto no lo hemos sabido transmitir, pero creo que hubo un sistema que funcionó mal, que viene funcionando mal, o que venía funcionando mal hace 20 años, y que nadie lo modificó. Esto creo que fue la causa, que esto no pasó ni por una inspección más, menos. Le diría, mire, no hubo un solo funcionario, o empleado, o inspector, que se probara que tuviera un hecho de corrupción en este caso. Ni uno. Y mire que lo investigó la justicia y lo investigó la política, y con ganas de encontrarlo. Mire, con ganas de encontrarlo. No lo encontraron. Sí encontraron policías que cobraban de Chabán, que eran prácticamente socios en esto. Ahora, lo que resulta inexplicable es que, habiendo policías que eran como socios de Chabán, que cobraban plata, que estaban en el lugar, que conocían todo eso, no se subió más allá de la comisaría. Lo cual creo que incluso es razonable, porque un jefe de policía no puede saber lo que pasa en una comisaría. Ahora, si este es un criterio, ahora pasamos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde no había un solo inspector que estaba vinculado con Chabán, ni que recibiera nada. Más allá del sistema que funcionaba mal, ahora se salta sin solución de continuidad. El jefe de gobierno, esto es. Sí. ¿Cómo se va a defender? Es una buena pregunta. Yo tengo una tranquilidad cuando hice la contestación de los cargos. No tuve que tapar absolutamente, no dije, a ver, esto no, porque esto no. Fui con todos los elementos que había, con lo que considero mi verdad, y con eso la relatividad. Pero no alcanzó, ¿y ahora? No, ninguna duda, no alcanzó por eso, porque nadie se fijaba en los argumentos. Estoy seguro, en lo que le digo, que varios de los legisladores que votaron ayer ni leyeron lo que yo contesté, pero me juego la cabeza y no la pierdo. Me interesa el posicionamiento político, por eso es difícil. Yo de todas maneras me quedo tranquilo con hacer la contestación de fondo y contestar todos los con todos los argumentos, porque por lo menos dejo testimonio. Alguna vez alguien lo leerá. Déjeme decir también que si una persona que fue al colegio con usted y tiene su mujer trabajando en la legislatura vota en contra, habla también de una transparencia. Sí. Sí, transparencia digo por parte del jefe de gobierno. Digamos, no fue a decirle al oído, por favor, votame a favor. Digamos, por las cosas que se dijeron, me parece que es... Pero que yo jamás ingresaría, en términos de tratar de convencer, esto forma parte de las reglas de juego, pero yo jamás ingresaría en otros ámbitos, como sí pueden ingresar, pero ni siquiera, y no hablo ya de compra de votos, de presiones, de someter... No es mi estilo. Ahora me quieren suspender a mí también porque se terminó el programa. Se terminó el programa, bueno, nos vamos. Listo, volvemos. Muchas gracias por estar aquí. Nos reencontramos mañana a las 7 aquí en Desayuno. Muchas gracias.